palabra para el corazón de cada uno de nosotros en esta tarde. Amén. ¿Qué le parece si oramos y le pedimos al Señor que sea Él el que nos hable, que no sea el pastor, que no sean palabras del pastor, sino que sea su palabra expuesta directamente a nuestro corazón? Amén. Oremos. Señor, te damos gracias en esta tarde por la oportunidad que nos has dado de reunirnos. Gracias, Dios, porque hemos tenido un tiempo de alabanza, un tiempo de adoración. Ayúdanos, Señor, a que cada vez lo hagamos, Señor, con el corazón correcto, Señor, un corazón lleno de agradecimiento, un corazón lleno de adoración. Ayúdanos, Señor, a poder exaltarte cada vez mejor y de la manera en la que solo tú eres digno. En este momento, Señor, te pedimos que tú hables a nuestra vida conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad. Que no sea, Señor, lo que yo quiero escuchar, hacer caso a lo que yo solamente quiero escuchar, sino estar con un corazón abierto a todo lo que tu palabra tiene para nosotros en esta tarde. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, guiándome en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos. Osman, ¿me puedes pasar el celular, por favor? Que lo tengo aquí para la hora. Porque si no nos van a dar aquí las 4 de la tarde y yo ni cuenta me doy. Gracias. Bueno, vamos a comenzar con este tiempo, con esta predicación que el Señor ha puesto en mi corazón. Y tiene que ver con nuestra vida diaria de devoción a Dios, tiene que ver con nuestra vida diaria de buscar al Señor. Y antes de ir a la palabra del Señor, vamos a ir para que si quieres ir adelantando, primera carta del apóstol Pedro, pero quiero antes hacerte algunas preguntas realmente serias. Quiero que con mucha atención pienses un poquito la respuesta o reflexiones un poquito en estas preguntas que yo te voy a hacer en esta tarde. Y bueno, aclarando, junto con la responsabilidad que tenemos de manera física, como la buena alimentación o el ejercicio, que sabemos que todo esto también tiene que ver en nuestro estado de ánimo, se refleja en nuestro estado de ánimo, se refleja en nuestras fuerzas emocionales también. Pero bueno, cubriendo esa parte, dejando esa parte de lado, quiero hacerte una pregunta seria. ¿Por qué eres presa fácil muchas veces de la tristeza? Otra pregunta que quiero hacerte es: ¿por qué muchas veces eres presa fácil de la depresión o de la ansiedad? Son situaciones que algunos de los que estamos aquí nos hemos identificado con ellas en algún punto de nuestra vida, en algún momento de nuestra vida. ¿Por qué somos presa fácil de estas emociones como la tristeza, la depresión, la ansiedad? Una pregunta más que te quiero hacer es: ¿por qué sigues cediendo ante la tentación y pecando continuamente? ¿Por qué no avanzas en tu vida cristiana? ¿Cuántos han tenido este sentimiento de no avanzar en su vida cristiana, de sentirse estancados en su vida cristiana, que no conocen más del Señor, que no avanzan, que su vida no es transformada, que su vida no cambia? Por eso hago estas preguntas, hermano, porque cedemos ante la tentación y pecamos continuamente. ¿Por qué no avanzamos en nuestra vida cristiana? ¿Por qué no vives en plenitud espiritual, moral y física? Y la última pregunta: ¿por qué no heredamos las promesas y todo lo que Cristo ganó por nosotros en la cruz del Calvario? Es cierto que como cristianos nosotros debemos vivir en plenitud, ¿sí o no? Plenitud de gozo, avanzando, creciendo en nuestra santidad delante de Dios. Si bien no vamos a llegar a ser perfectos en esta tierra, podemos ir creciendo, avanzando en ese parecernos más a Cristo, que es nuestro Señor, nuestro Maestro, nuestro ejemplo, nuestro Dios. Amén. Pero estas preguntas se las hago porque muchas veces la vida del cristiano no refleja lo
parece que tenemos años en el Evangelio? ¿Por qué a veces nuestras vidas no reflejan todo esto? Y pretendo darte una respuesta que nos va a servir de base para esta predicación, hermano. La pereza espiritual, por causa de la pereza espiritual, que necesariamente nos lleva a debilidad espiritual. Te la repito, pereza espiritual que nos lleva a debilidad espiritual, nos lleva a estar debilitados espiritualmente. Y vamos a analizar un poquito todo esto. Acompáñame a la primera carta de Pedro, en el capítulo 4. Mi Biblia es Nueva Traducción Viviente, voy a leer en esta versión. También voy a leer algunos versículos en la versión tradicional, Reina Valera. Pero vamos a leer primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 7 y versículo 8. Y dice lo siguiente: el fin del mundo se acerca, por consiguiente, sean sobrios y disciplinados en sus oraciones. Lo más importante de todo es que sigan demostrando profundo amor unos a otros, porque el amor cubre gran cantidad de pecados. O dice Reina Valera, porque el amor cubre multitud de faltas, multitud de pecados. Vamos a reflexionar, hermanos, en las palabras que el apóstol Pedro nos está dando. Y lo primero que él menciona es una realidad que cada vez está más cerca de nosotros, cada vez está más cerca en este mundo. Dice, el fin del mundo se acerca. Hemos estudiado acerca del fin del mundo, sabemos que el Señor vendrá por segunda vez y será visto de todas las naciones, y su venida será gloriosa, y entonces la iglesia será levantada para estar siempre con el Señor. De manera general lo hemos estudiado, pero aquí el apóstol Pedro nos está dando una recomendación ante esa inminente venida del Señor. Dice, el fin del mundo se acerca. Y es que de verdad, hermanos, no debemos ignorar que el fin del mundo está muy cerca, que la venida del Señor está muy cerca. ¿Se acuerda usted que estudiamos las señales antes del fin? Las señales que nuestro Señor Jesucristo dio en Mateo 24, y una de ellas era la corrupción moral, por ejemplo. La corrupción moral generalizada, la corrupción moral a nivel mundial iba a crecer y cada día iba a ir en aumento. Y esto, hermanos, lo hemos estado viendo, lo hemos estado viviendo, lo hemos estado enfrentando. Los días cada vez son más peligrosos, ¿sí o no? Al andar en la calle, al andar por cualquier parte, cada vez hay que tomar más precauciones, cada vez hay que tomar más cuidado. Yo me acuerdo que antes los de niños, mi generación y anteriores, crecían en la calle, crecían charpeando, jugando, brincando, ahí en los remolinos, aquí en mesa, en los de tierra, y por horas se desaparecían de casa y volvían a casa. Yo te pregunto, ¿hoy te sentirías confiado de dejar a tus pequeños que salgan a la calle a jugar? No se puede. Sencillamente hay que tomar, sencillamente no se puede, porque hay que tomar más precauciones. La corrupción moral, la maldad, iba a aumentar, según las palabras de nuestro Señor Jesucristo, y es algo que tenemos ante nuestros propios ojos. Yo creo que todos, como parte de esta sociedad, de este mundo, presenciamos, por ejemplo, cómo se han llevado a cabo desde la inauguración de los Juegos Olímpicos de este año. No sé si usted está enterado, pero realmente esa inauguración de los Juegos Olímpicos fue algo desastroso, blasfemo y vulgar, exactamente. Y vulgar, haciendo burla
de la fe cristiana haciendo burla de los principios y de los valores cristianos. Y estamos, hermanos, ante un escenario donde el pecado empieza a encontrar libertad, empieza a poder proclamarse a los cuatro vientos sin que haya ninguna censura. La corrupción moral era una de estas señales del fin del mundo. Y acompáñenme a 2 Timoteo capítulo 3. 2 Timoteo capítulo 3, versículo del 1 al 5. Estas palabras de Pablo a Timoteo le dicen lo siguiente: Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles. ¿Cuándo? Los últimos días. Pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos. Se burlarán de Dios. Serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado. No amarán ni perdonarán. Calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos. Yo pregunto, ¿nuestra realidad comienza a parecerse a este texto? Sí. Dice, se burlarán de Dios. Solo por poner este ejemplo, lo acabamos de ver en pantallas. Se burlarán de Dios. Desobedientes a los padres. Apenas escuchaba yo una entrevista de un mandatario de Sudamérica, no voy a decir quién, pero ha sido elogiado por lo que ha conseguido, por las reformas que ha implementado, pero en una entrevista, cuando le preguntaron por sus padres, él dijo: para mí mis padres están muertos. ¿Pero por qué? Bueno, no les debo nada, ellos no han hecho por mí todo lo contrario. Y claro, no podemos juzgar el cómo haya vivido él, pero como dice aquí la palabra, desobedientes a los padres, es decir, es un desconocimiento total de la autoridad, un desconocimiento total de la honra a los padres, porque una cosa es quizá tener ese afecto, pero una cosa diferente es honrarles, aunque no sean merecedores de ese afecto. Según la palabra de Dios, nosotros tenemos que respetar a nuestros padres. Pero esta persona, elogiada por muchas cosas, está proclamando también a los cuatro vientos el negar a sus padres. Y hermanos, estamos viendo por todas partes que esta descripción de 2 Timoteo capítulo 3 está siendo cada vez más cercana, más real. Estamos comenzando a vivir. Así que el apóstol Pedro dice: el fin del mundo se acerca. Por lo tanto, así que en consecuencia a eso, nos da una clara recomendación. Y la recomendación, hermanos, es: sean serios y disciplinados ¿en qué? En sus oraciones. Y continúa, dice también que haya un verdadero amor entre los hermanos en Cristo. Un amor que se ponga en práctica, un amor que no quede solamente en palabras, sino un amor que realmente llegue a los hechos. Y si bien aquí se menciona la oración y el congregarse, el amor entre hermanos, sabemos, hermanos, y hemos aprendido que la devoción a Dios también tiene que ver con estudiar su palabra, leer su palabra. Así que la devoción completa a Dios habla de la lectura, la oración, el congregarnos, el servicio, pero en general esa relación íntima con el Señor
de nuestro tiempo de oración diario y también nuestra comunión con los hermanos en la iglesia. Y el apóstol Pedro está diciendo, el fin del mundo está cerca, así que sean serios y disciplinados en sus oraciones. Y aquí es donde quiero que nos enfoquemos, quiero que nos centremos aquí. Serios y disciplinados. Dice Reina Valera, la versión tradicional 1960, dice: sed pues sobrios y velad en oración. De primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. El fin de todas las cosas está cerca. Sed pues sobrios y velad en oración. ¿Qué significa que seamos sobrios? Buscando en el diccionario en griego, hermanos, un significado más extenso de la palabra sobrios, significa que tengamos una mente cabal, una mente cuerda, una mente prudente. Dice, sean pues cabales. Es decir, estás viendo que el fin del mundo se acerca, entonces sé cabal, sé prudente y sé disciplinado en tus oraciones. Sé cabal, sé prudente y entiende que no puedes descuidar tu relación con Dios ni un solo día. Sed pues sobrios y velad en oración. La palabra velar en oración precisamente habla de eso, disciplina, ser vigilantes, pero con sobriedad. ¿Qué significa eso? ¿Sirve de mucho un velador que esté alcoholizado, hermano? ¿Tú le confiarías tu empresa, tus bienes, lo que sea, a un velador que le gusta entrarle? Sabiendo que la mayor parte de la noche ahí va a estar dormitando, mareado, ebrio. Es imposible, ¿está de acuerdo? Por eso el apóstol Pedro nos está diciendo aquí, hay que velar con sobriedad, hay que estar alertas, es decir, hermanos, están viendo que el fin del mundo está cerca. Ahora, sean prudentes, como una persona sobria, sean cabales, como una persona sobria en sus oraciones, no descuiden sus oraciones. Desde esta versión, sean serios y disciplinados en sus oraciones. La traducción al lenguaje actual dice, sean responsables y cuidadosos en la oración. Responsables y cuidadosos en la oración. Y aquí me quiero enfocar, hermanos, porque tristemente la mayoría de los cristianos viven en pereza espiritual. La respuesta que yo te daba a esas preguntas iniciales. La mayoría de los cristianos viven en pereza espiritual que lleva necesariamente a una debilidad espiritual. Y tristemente, hermanos, siempre vamos de derrota en derrota, de derrota en derrota. Una ocasión, siempre les cuento esa historia, preguntando a una mujer ya de décadas en el Evangelio, o hablando con ella, una de sus frases se me quedó bien grabada y decía, a puro sufrir viene uno a esta vida. Y tristemente es el reflejo de la vida de muchos cristianos. Ahora, cuando tú te desconectas, hermano, en tu íntima relación con Dios, siempre terminarás en pecado o en un hoyo profundo de derrota o en un hoyo profundo de depresión. ¿Sí me estoy explicando? Cuando tú te desconectas de tu intimidad con Dios, de tu íntima relación con Dios, siempre terminarás pecando. O siempre terminarás en ese hoyo profundo de tristeza, de depresión, de derrota. ¿Y por qué, hermano? Porque nuestra naturaleza humana siempre nos va a llevar a eso, siempre.
Nuestra naturaleza humana sin Cristo tiene una inclinación al pecado, tiene una inclinación a hacer lo malo, siempre. Así que no hay manera que tú, por muy que te sepas toda la Biblia y que seas un moralista y que sepas lo que es correcto, si tú te desconectas del Señor, siempre tu persona, tu naturaleza humana, te va a jalar siempre a fallarle a Dios, siempre a pecar. No importa cuántos años tengas conociendo el Evangelio, no importa cuántas veces hayas leído las Escrituras, no importa. Siempre que te desconectas del Señor, inevitablemente caminarás hacia esos viejos pecados de los cuales el Señor te había rescatado. Dice el Salmo 14:3: no, porque no hay ninguno que haga lo bueno, ni uno solo. No hay una sola persona, hermano, sobre la faz de la tierra que, separado de Cristo, haga siempre lo bueno y nunca peque. Hermanos, que yo conozco una persona que ni cristiana es y mire, es así, pero recto. ¿Lo conoce en la intimidad de su hogar? ¿Conoce la intimidad de sus pensamientos? La palabra de Dios nos dice que no hay ni uno solo, no hay ni uno bueno. Así que no nos sorprendamos, hermanos. ¿Cuántos han atravesado esta crisis? Que muchas veces el Señor les ha rescatado y dicen: el Señor me ha sacado, el Señor me ha salvado, pero vuelvo a pecar, vuelvo a esos vicios, vuelvo a esos pecados. O continuamente tenemos esos episodios de depresión, de derrota, y volvemos. Hermano, no nos sorprendamos, no nos sorprendamos, porque sin Cristo no hay otro camino más que la destrucción, más que el pecado. Dice el apóstol Pedro que necesitamos seriedad, tomar con mucha seriedad nuestro tiempo con Dios. Y también usa otra palabra que es disciplina. Disciplina. Y a propósito de esto, acompáñenme a 1 Corintios, capítulo 9, en versión Reina Valera, por favor. 1 Corintios, capítulo 9, versículo 24. 1 Corintios, capítulo 9, versículo 24. Muy a propósito de los Juegos Olímpicos. Y dice lo siguiente, si no lo tienes en tu Biblia, lo puedes ver en la pantalla conmigo. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Así bien, por favor. Corred de tal manera que lo obtengáis. Siguiente. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Qué nos está diciendo el apóstol Pablo aquí? ¿Ves a todos esos que están corriendo en las Olimpiadas? ¿Cuántos, a ver, levanten su mano, cuántos han visto algunas competencias de las Olimpiadas? ¿Sí? Lo hacen ver fácil, ¿verdad? Lo hacen ver fácil a veces. Les sale tan natural recorrer esas distancias, lograr esos tiempos, lograr esas hazañas, pero créeme, es una vida. Es una vida de entrenamiento. Es una vida que no les permite relajarse de su dieta, no les permite relajarse de su entrenamiento para poder llegar a ser los mejores del mundo. ¿Sí o no? Esa es la verdad.
Y el apóstol Pablo dice, ¿los ves? Pues mira, están dando todo para ganar. Están dando todo. Y él, hablando de la carrera cristiana, dice, pues yo mismo pongo mi cuerpo en servidumbre. Esta traducción dice, golpeó mi cuerpo, no crean que él se flagelaba, ¿no? Sino que disciplinaba su cuerpo. Ponía su cuerpo en servidumbre, en disciplina, en la búsqueda de Dios. Para buscar la voluntad de Dios, en oración, en lectura de la palabra, en servicio a las iglesias. Dice, no sea que viniendo yo a ser heraldo, es decir, un pregonero de la buena noticia, yo mismo venga a ser eliminado. Porque, hermanos, no importa si soy yo el pastor, el predicador, o un super evangelista, un super predicador, todos estamos expuestos a caer si no nos mantenemos firmes con el Señor. Escuchaba en la mañana un comentario del pastor Sugel, un pastor en Centroamérica, Sudamérica, no recuerdo, hablando o comentando acerca de los Juegos Olímpicos y de los organizadores. Él decía algo muy cierto. Nosotros, dice, no somos mejores personas que los organizadores de estos Juegos Olímpicos. No somos mejores personas que quienes organizaron esta ceremonia de apertura, porque todos somos pecadores. Todos somos pecadores. La diferencia es que hemos sido redimidos y ahora, con humildad, buscamos del Señor la dirección para nuestras vidas. Amén. El apóstol Pablo nos está diciendo, yo mismo disciplino mi cuerpo. Nuevamente vemos aquí disciplina, constancia en la carrera cristiana. Amén. Constancia en la vida cristiana. Significa, hermano, que la vida cristiana exige todo de nosotros. Exige dar la vida por conocer a Cristo. ¿Lo habéis pensado? Dar la vida por conocer a Cristo. Su palabra dice, el gran mandamiento, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Pero ya les he dicho antes, ¿verdad? A veces alabamos al Señor y servimos al Señor con lo que nos sobra de fuerzas. Cuando ya nos paramos desde las 3, 4 de la mañana en nuestros quehaceres, fuimos a trabajar y regresamos, hicimos nuestros quehaceres en casa, y los 10, 15 minutos que nos quedan de fuerzas, a veces se los damos al Señor. Cuando el mandamiento es, amarás al Señor con todas tus fuerzas. Mateo capítulo 7, lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Mateo capítulo 7, versículo 13. Mateo 13, versículo 7. Perdón, Mateo 7, al revés. Versículo 13. La puerta angosta está subtitulado este pasaje. Y dice lo siguiente en Nueva Traducción Viviente. Si no tienes esta versión, puedes seguirlo en la pantalla. Solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil. ¿Cómo es el camino? Y son solo unos pocos los que alguna vez lo encuentran. El camino es difícil, hermano. La puerta es angosta. El camino que lleva a la vida. No sé si me has estado siguiendo, pero la descripción de la vida cristiana nos está diciendo que es una vida de constancia, de disciplina y difícil. ¿Sí lo vemos?
Si pudiéramos preguntarle a cualquiera de esos atletas si ha sido fácil llegar ahí, ¿qué nos dirían? ¿No? Pues en aquel día, cuando estemos delante de Cristo, si le preguntamos a un salvo, a un redimido, ¿fue fácil llegar aquí? Nos va a decir, ¿no? De manera que a la luz de los textos, hermanos, que hemos leído, la vida cristiana es difícil, es de disciplina, exige mucho esfuerzo. ¿Sí lo puedes ver? Yo puedo ver que exige todas nuestras fuerzas y dedicación la vida cristiana. Así que, hermanos, quiero terminando, apuntando al final con esta reflexión. Si tu vida cristiana es relajada, entonces hay un problema. Porque no es la vida cristiana que la palabra de Dios me está diciendo. Si tu vida cristiana es muy tranquila, muy campechana, cuidado, porque hay un problema. Si estás relajado en tu vida cristiana, sin una disciplina estricta de oración, hermano, entonces quizá no estés caminando la vida cristiana. Porque ¿cuántos cristianos, hermanos, nos conformamos solamente con estar aquí cada domingo? Y es nuestro tiempo con Dios, es nuestro tiempo de alabarle, es nuestro tiempo de orar. Pero no volvemos a saber de Biblia ni de la palabra de Dios hasta la siguiente reunión. Y no doblamos nuestras rodillas entre semana lo suficiente, por decirlo menos, o no las doblamos entre semana. Si tu vida cristiana es una vida que te la llevas, hermano, campechana, donde te concentras solamente en congregarme y es suficiente, cuidado, porque quizá no estamos caminando entonces la vida cristiana. La palabra de Dios nos está hablando de disciplina seria en la búsqueda del Señor. Y quiero, hermanos, en esta tarde, realmente, con la ayuda del Señor, que el Espíritu Santo te lleven a una reflexión seria. Yo te hacía estas preguntas al inicio, y quiero que realmente sean parte de una reflexión seria. ¿Por qué vivimos en derrota? Y yo te he dado una respuesta. Debilidad espiritual. ¿Por qué estamos débiles espiritualmente, hermanos? ¿Por qué cuando viene la tentación, aunque yo sé y he leído y en la iglesia me han predicado y he leído las escrituras y el pastor me ha dicho que yo tengo que cerrar mis ojos y nos han predicado y tenemos que cerrar nuestros ojos para no pecar delante del Señor? ¿Por qué cuando viene la tentación lo vuelves a hacer? ¿Por qué lo volvemos a hacer? Aunque sabes que no debes hacerlo. Aunque conoces las palabras del Señor Jesucristo. ¿Por qué, hermano? Porque estás débil espiritualmente. No tienes las fuerzas espirituales para resistir en el día malo. Sencillamente no las tienes. Es tu carne la que está más alimentada. ¿Sabes por qué? Porque la alimentas todos los días. Viendo la tele, viendo esa serie vulgar, viendo el Facebook, viendo las redes sociales. Y alimentas tu carne, alimentas tus bajas pasiones, y entonces cuando enfrentas la prueba, ¿qué crees que es más fuerte en ti? ¿Tu espiritualidad, tu espíritu o tu carne? Tu carne. Es un Goliat, porque lo alimentas todos los días. No puedes vencerlo porque lo alimentas todos los días, mientras que el Espíritu Santo en ti está contristado, apagado. Y sencillamente haces lo que tu naturaleza te lleva a hacer. ¿Por qué cuando viene la tentación acerca de la tristeza y la depresión, tú no puedes vencerla? Porque has alimentado precisamente tus emociones de todo lo que el mundo te ofrece. ¿Cuántos muchas veces, hermanos, en la tristeza, en vez de buscar la palabra de Dios, se ponen una canción que dice: esta está llegadora?
necesariamente y obligadamente vas a ir a tristeza, vas a ir a depresión, porque de eso te estás alimentando. Porque te rodeas, hermano, de personas y de consejos. Ya lo estudiamos hace 8 días, ya nos recomendaban hace 8 días y hace 15 días. Tienes que rodearte de la gente que te habla vida, no de la que te habla tristeza, muerte. ¿Por qué caemos, hermanos, en derrota? Porque alimentamos nuestro ser de lo que el mundo ofrece, menos de la palabra de Dios. Fallamos, vivimos en derrota porque estamos débiles espiritualmente, estamos anémicos espiritualmente. Tenemos que nutrirnos de la palabra de Dios, tenemos que nutrirnos de la presencia de Dios. No es lo mismo, hermano, créeme, no es lo mismo estar escuchando tal vez alabanzas todo el día, mientras que nunca te sientas a leer las escrituras y en oración. A lo mejor, hermanos, podemos escuchar, pero no nutrirnos correctamente. Una persona, por ejemplo, hablando físicamente, que come mucho, pero no lo hace de una manera nutritiva, correcta, ¿está fuerte? Puede ser evidente que come mucho a lo mejor, pero está enferma, no está nutrida. Aunque coma mucho, no tiene fortaleza física porque no come adecuadamente. Nosotros a lo mejor estamos gordos de alabanzas, gordos de predicaciones, gordos pero anémicos espiritualmente. Porque nutrirse, como le dice Pablo a Timoteo, nutrido con la palabra de Dios. Una cosa es venir aquí y solamente llenarnos el domingo de lo que escuchamos, pero si nos vamos, seguimos anémicos espiritualmente sin la semana, no doblamos nuestras rodillas y buscamos al Señor. Yo siempre te lo he dicho, hermano, no vas a conocer al Señor en una predicación, no vas a conocer al Señor en un concierto, no vas a conocer al Señor en un congreso, no vas a conocer al Señor en un encuentro o retiro espiritual, como les llamábamos antes. No vas a conocer al Señor escuchando alabanzas todos los días. ¿Todo eso ayuda? Sí. Pero vas a conocer al Señor en la intimidad de tu habitación, en un tiempo aferrado de oración y de lectura de la palabra. Yo te lo puedo decir por experiencia propia. Yo crecí en el Evangelio. Mis padres me llevaron desde que yo estaba en la pancita de mamita, dice la canción. Desde ahí yo escucho las alabanzas. Desde ahí yo estuve expuesto en promedio a 3 predicaciones a la semana, más todo lo que mi mamá ponía de Marina y de todas las predicaciones que escuchábamos en la casa, quizá. Toda mi vida escuché la palabra de Dios, pero yo no conocía al Señor. Yo conocí al Señor hasta que tomé la decisión de leer su palabra. Recuerdo a la edad de 16, 17 años, cuando yo subí a mi habitación y me propuse leer la palabra de Dios. No tenía ganas, te soy sincero, no me gustaba leer por tiempo prolongado, pero dije, tengo que leer la palabra de Dios. Me discipliné a leerla, hermano. Cuando comencé, no podía parar de leer la palabra de Dios. La primera ocasión que leí la Biblia completa lo hice en 3 meses, porque no podía parar de leer la palabra de Dios. Iba yo a la universidad, me urgía llegar a hacer mis tareas, y recuerdo que a las 4 o 5 de la tarde yo me subí a mi cuarto a seguir mi lectura, hasta que mamá hablaba a cenar, 9 de la noche. 4 o 5 horas diarias yo leía la palabra de Dios, porque una vez que comienzas a conocer al Dios real, no puedes parar de seguir conociéndolo. Y aunque yo asistí a la iglesia todos mis 15, 16 años, yo conocía al Señor hasta ahí. Y recuerdo que yo leía y algo me llenaba el corazón, y entonces ahí a un costado de mi cama yo doblaba mis rodillas y le decía, Señor, es que eres maravilloso, Señor, es que eres glorioso, es que, Señor, ¿cómo es que diste tú tu vida en la cruz? Yo no merezco esto.
Y el Señor se reveló a mí. Y créeme, mi esposa sabe, mis papás saben, a más conciertos no pude haber ido, a más congresos no pude haber ido, y nunca conocí al Señor hasta que le hizo palabra, hasta estar ahí en la intimidad con Él. Hermano, dice el apóstol Pedro, el fin de todas las cosas se acerca, por lo tanto seamos sobrios y velad en la oración. Seguimos comprometidos con todo. Si en el trabajo nos piden estar a las 6 de la mañana, ahí estamos, ¿sí o no? Si en el trabajo nos dicen sales a las 8 o 9 de la noche, a esa hora salimos, ¿sí o no? Si en la escuela nos dicen tienes que estar a las 7 de la mañana, ahí estamos. Y si el profesor dice 7:05, ya no entra nadie más, ahí estamos, ¿sí o no? Si el instructor nos dice tienes que estar en el gimnasio donde lo hagas a las 6 de la mañana para hacerlo, ahí estás, ¿sí o no? Si el nutriólogo, tu preparador físico te dice tienes que comer esto y no puedes comer lo contrario, lo haces, ¿sí o no? Nos disciplinamos a todo lo que nos importa, ¿sí o no? Esa es la verdad, hermanos. Nos disciplinamos a todo aquello que nos importa. Pero ¿qué hay de nuestra oración? ¿Qué hay de congregarnos? ¿Qué hay de buscar a Dios? Y para terminar, hermanos, hay abundantes pasajes que nos hablan de la oración. Primera a los Tesalonicenses 5:16. Primera a los Tesalonicenses 5:16 y 17. Un texto cortísimo. A ver, vamos a leerlo juntos. Dice: estéis siempre alegres. ¿Qué más? Nunca dejen de orar. Mateo 26:41. Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil, pero la carne es débil. Y si quieres no lo busques, te lo digo, Romanos 12:12. Gozosos en la esperanza, pacientes en la tribulación, constantes en la oración. Titulé, hermanos, esta predicación, La lucha es real. No te lo había comentado porque quiero mencionarlo para cerrar. La lucha del cristiano es real. Y no te hablo, hermano, de Satanás. No te hablo del mundo. No te hablo del reino espiritual. No te hablo de los demonios. No te hablo de Satanás. No te hablo de eso. La lucha es real, pero contra ti mismo. Esa es la verdad. Te hablo de ti mismo. Tú eres el mayor obstáculo para tu vida cristiana. ¿Quién es nuestro mayor enemigo? A veces decimos Satanás. Y me pone en pie y no me deja. Mentira, hermano, a la luz de las Escrituras. Le dice Pablo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo. Tú eres tu mayor enemigo. La pereza espiritual que nos permitimos es nuestro mayor enemigo. Satanás no tiene que ocuparse de la mayoría de nosotros. ¿Saben por qué? Porque nuestra pereza espiritual es suficiente para mantenernos en derrota. Esa es la verdad. Queremos, hermanos, andar por la senda angosta, el camino difícil. Es tiempo de que terminemos con la pereza espiritual y seamos disciplinados en nuestra búsqueda del Señor. ¿De qué nos sirve una predicación si no se lleva a la práctica?
¿verdad? No me contestes. ¿Cuántos tienen un tiempo disciplinado de oración todos los días? Si no lo tienes, es hora de tenerlo. Es hora de tenerlo. Es que no tengo tiempo. Para lo que nos importa, siempre hay tiempo. Resta tiempo a tus otras actividades. Resta tiempo a tu entretenimiento, a tu ejercicio o hasta tu sueño. Y busca al Señor. Porque hermanos, si no somos serios y disciplinados en nuestro tiempo con Dios, no vamos a llegar a aquel día donde veremos al Señor para estar siempre con Él. No podemos bajar la guardia, no podemos descuidarnos. Recuerdo este pasaje, palabras del Señor a Caín, cuando él ya había puesto en su corazón matar a su hermano Abel, en Génesis. Capítulo 4, el Señor le dice a Caín: ¿por qué estás tan enojado? Preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. ¿Esto es posible? ¿Sabes? Sí, porque Cristo pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Es posible mantenernos firmes a la tentación, sí, porque el Espíritu Santo viene a nuestras vidas y nos da esa fuerza espiritual, esa capacidad espiritual. Él redarguye nuestro corazón de pecado. ¿Es posible vivir en santidad? Sí, porque Cristo lo hizo posible. Él nos abrió de par en par el camino que lleva a la vida. Y dice: no los dejaré solos, no los dejaré huérfanos, les dejaré al Consolador, al Espíritu Santo. Él les guiará a toda verdad y les recordará todas las cosas que les he enseñado. Sí es posible, hermanos, pero necesitamos estar fuertes espiritualmente. Necesitamos beber diariamente la palabra de Dios. Necesitamos diariamente doblar nuestras rodillas. Seamos prácticos, hermanos. No te digo que comiences con 1 hora porque no vas a aguantar. Si no tienes un tiempo de oración, empieza con 20 minutos. Y poco a poco irás aumentando. Pero no es posible, hermanos, vivir en este mundo sin la ayuda del Señor, si es que queremos heredar la libertad. Amén. Póngase de pie, hermano. Vamos a dar gracias a Dios en esta tarde. Y te recuerdo, de nada sirve escuchar el consejo del Señor si no lo ponemos en práctica. De nada sirve. Siéntate al rato, ve tu agenda, ve tus actividades, observa tus horarios y aparta un tiempo especial para el Señor. Un tiempo en el que tengas fuerzas, no cuando ya no tienes fuerzas. Dale lo mejor de ti al Señor. El tiempo en el que tú sabes que puedes estar sobrio, completo en tus 5 sentidos para poder dedicarle al Señor lo mejor de ti. Y apártalo y anótalo, agéndalo, porque dice su palabra: sean serios y disciplinados en la oración. Es tiempo de darle a nuestro tiempo diario con el Señor la seriedad que necesita. Porque si te recuerdo, si nuestra vida cristiana es relajada, quizá no estemos en el camino que lleva a la vida. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias en esta tarde porque nos has permitido estudiar tu palabra.
Gracias, mi Dios, porque podemos ver y recibir este consejo, Señor, de parte de ti, en aras, Señor, de tu venida. El fin del mundo se acerca. Tú vienes por segunda vez. Tu segunda venida, Señor, está más cerca que cuando creímos. Por lo tanto, Señor, es tiempo de que nos tomemos en serio nuestra vida de oración, nuestra vida de disciplina, Señor, en oración, de lectura de la palabra, de congregarnos fielmente, de congregarnos, Señor, para poder vivir la vida, Señor, en comunión, en amor unos con otros, como tú ordenas en tu palabra. Ayúdanos, Dios mío, a poder ser la iglesia que tú deseas que seamos. Yo te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, aquellos que han tomado la decisión, Señor, de vencer al pecado en sus vidas, Señor, que ellos sean conscientes que necesitan, Señor, rendirse a ti con disciplina, con seriedad, cada día de su vida. No se puede ser cristiano, Señor, sin congregarse. Eso lo hemos estudiado antes. Tampoco se puede ser cristiano sin buscarte cada día. No se puede. No queremos ser congregantes, Señor, solamente. Queremos ser hijos de Dios. Hijos de Dios que conozcan tu voluntad, que vivan realmente tu palabra en comunión contigo. Perdónanos, Señor, porque yo sé que te hemos fallado. Yo sé que te hemos quedado a deber, Señor, en nuestro tiempo contigo. Pero también sé, mi Dios, que tú nos das una oportunidad a partir del día de hoy. No quiero ser como aquel que ve su rostro en un espejo y luego se va y se olvida de cómo era y no corrige, Señor, su aspecto. Hoy tú me has mostrado muchas cosas. Quiero irme de aquí, Señor, y corregir lo que tú has mostrado en mi corazón. En el nombre de Cristo Jesús te lo ruego, te lo pido, Señor. Amén.